Hola, hoy vamos a hacer un viaje alucinante por un siglo de historia del arte que de verdad lo puso todo patas arriba. Y ojo, que no vamos a hablar solo de estilos, ¿eh? Esto es más bien una historia de rebeldes, de gente que decidió que las reglas estaban para romperse. Y gracias a ellos tenemos el arte contemporáneo que conocemos hoy. Claro, la pregunta del millón es esa, ¿no? ¿Qué hace falta para cambiar el arte para siempre? Y la respuesta, que es lo más interesante, no es un genio solitario. ¿Qué va? Es más bien como una reacción en cadena, un desafío artístico que lleva a otro y a otro, una rebelión que se va alimentando del anterior. Vamos a verlo. Y bueno, si buscamos el primer eslabón de esa cadena, la chispa que lo enciende todo, tenemos que hablar de un artista complejo, muy difícil de encasillar, Francisco de Goya. Es que no fue solo un pintor más, fue una figura clave, un verdadero punto de inflexión. A ver, para entender a Goya hay que pensar que tenía como dos caras, dos mundos. Por un lado estaba el Goya oficial, ¿no? El pintor de cámara del rey, el que hacía esos retratos y esos cartones para tapices con escenas así como muy amables de la vida española. Pero luego estaba el otro Goya, el de su trabajo personal, sobre todo en los grabados, y ahí soltaba una crítica feroz, una visión súper cruda y sin filtros de la sociedad. Y aquí está la clave de todo, el verdadero meollo de su rebelión. Lo de Goya no fue solo una cosa de técnica, fue una revolución en el contenido. Fue el primer valiente que se atrevió a pintar lo que no se ve, el alma, la psicología que hay detrás de una cara, y a menudo dejando claro que no le caían muy bien. Y ya con obras como Los fusilamientos del 3 de mayo, rompió la baraja. Acabó con esa visión heroica y gloriosa de la guerra para enseñarla como lo que es, una masacre, una denuncia brutal de la crueldad humana. Vale, entonces Goya abre esa puerta, la de buscar la verdad en el arte. Y la siguiente generación de rebeldes coge esa idea y dice, vale, ¿y si en vez de buscar la verdad dentro de la cabeza de la gente, la buscamos fuera, en el mundo que nos rodea, en lo cotidiano? Y así, eslabón a eslabón, se va construyendo esta historia. Y con esa idea nace el realismo. Fue básicamente una reacción directa contra todo el drama, la exageración y el idealismo del romanticismo. Los realistas estaban un poco hartos de tanto héroe y tanto sentimiento desbordado. Su nueva misión era clarísima. Vamos a pintar el mundo tal y como es, sin adornos, sin florituras. Y hay que entender que esto en su momento fue una auténtica bomba, una revolución total, porque los realistas rompieron una de las reglas de oro, que el arte solo podía tratar temas elevados, nobles, y de repente, ¡zas!, los protagonistas de los cuadros ya no son dioses, ni reyes, ni héroes mitológicos. Son campesinos, son trabajadores, gente de la calle. El objetivo ya no era buscar una belleza idealizada, sino la verdad pura y dura, la verdad sin tapujos. Y con eso el arte se abrió a todo el mundo. Claro, para capturar esa verdad del mundo real necesitaban una nueva forma de trabajar. Y aquí entra en juego la escuela de Barbizon, que fue absolutamente clave. Fueron los pioneros en algo que hoy nos parece normal, pero que entonces fue rompedor. Sacar el caballete del estudio y ponerse a pintar al aire libre, a plein air, como decían los franceses. Esto les permitía captar la luz real, la atmósfera del momento, con una frescura y una espontaneidad que no se habían visto nunca. Y ojo, esta innovación va a ser crucial para el siguiente paso. Pero claro, el arte nunca se queda quieto. Y aquí llega la siguiente gran pregunta, la que lo va a cambiar todo otra vez. Oye, ¿y si la verdad de un momento no está en la cosa que miras, sino en la propia mirada? ¿En cómo la percibimos? Los realistas pintaban la verdad, digamos, sólida de las cosas. Pero la siguiente generación de rebeldes se va a obsesionar con una verdad mucho más escurridiza, más fugaz, la verdad de la percepción. Y con esa idea en la cabeza entramos de lleno en el impresionismo. La rebelión aquí da otro salto. Ya no se trata solo de qué se pinta, sino de cómo se ve. Y sobre todo, de cómo se consigue plasmar ese acto fugaz de ver en un lienzo. El nombre impresionismo es que lo dice todo, ¿verdad? A esta gente ya no le interesaba pintar la catedral, el árbol o el río. Lo que querían capturar era la impresión sensorial. O sea, ese efecto momentario que la luz, al rebotar en el objeto, producía en su retina en un instante súper concreto. Así que de repente, los verdaderos protagonistas del cuadro ya no son las cosas, sino la luz y el color. Y lo más fascinante es ver cómo su técnica era una consecuencia directa de esta idea. A ver, si quieres capturar un instante que dure un segundo, tienes que pintar rapidísimo, ¿no? Pues de ahí vienen esas pinceladas cortas, sueltas, que parecían sin acabar y que escandalizaron a todo el mundo en la época. Estaban acostumbrados a la pintura súper pulida de la academia. Aquí el dibujo casi desaparece, todo es color. Y por eso artistas como Monet se obsesionaban pintando lo mismo, como la Catedral de Rouen, una y otra vez a distintas horas, solo para estudiar cómo la luz lo transformaba todo. Esta frase de Manet es que lo resume todo de una forma brutal.
Cuando entro en mi estudio siento que entro en una tumba. Ahí es nada. Para ellos, el estudio era un sitio artificial, sin vida. La verdad, la luz, el movimiento, todo eso estaba en la calle, en el campo. Por eso, siguiendo esa senda que ya había abierto la escuela de Barbizon, convirtieron la pintura al aire libre en su mandamiento principal. Muy bien, los impresionistas consiguieron algo enorme. Liberaron al arte de la tiranía de la forma y del dibujo. Abrieron la puerta a la libertad. ¿Y cuál fue el siguiente paso lógico? Pues que cada artista cogiera esa libertad recién ganada y la usara para crear su propio lenguaje, su propia visión del mundo. Y con esto llegamos al post-impresionismo. Tomemos, por ejemplo, a Paul Cézanne. Él estaba obsesionado, de verdad, con una idea, que debajo de la apariencia de las cosas, todo en la naturaleza se podía simplificar en formas geométricas básicas, el cilindro, la esfera, el cono. A él no le importaba la impresión de un momento, como a los impresionistas. Él buscaba la estructura, lo que era eterno y sólido en las cosas. Y sin ser del todo consciente, estaba poniendo la primera piedra del cubismo. Luego tenemos a Paul Gauguin, que llevó la rebelión a otro terreno, al del color. Empezó a usar grandes áreas de colores súper intensos, muy planos, pero no para que las cosas parecieran reales. Al contrario, lo usaba para transmitir emociones, para crear símbolos. Con Gauguin, el color se libera por fin de esa obligación de describir lo que vemos y pasa a expresar lo que sentimos. Y claro, no podemos olvidarnos de Vincent van Gogh. Su búsqueda fue quizá la más íntima y personal de todas. Él usaba el color de una forma casi violenta, y esa pincelada suya tan retorcida, tan cargada de pintura, no la usaba para captar la luz del sol, sino para volcar en el lienzo toda su angustia, toda su visión espiritual del mundo. Quería, como él decía, pintar el alba de las cosas. Vale, después de todo este recorrido, vamos a dar un paso atrás para tener una perspectiva global. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues hemos visto una increíble cadena de desafíos, una rebelión enlazada con otra a lo largo de casi 100 años. Este esquema visual lo resume perfectamente, ¿a que sí? Todo empieza con Goya y su rebelión de la introspección, de mirar hacia adentro. Le sigue el realismo, que es la rebelión del tema, pintar lo que nadie pintaba. Después, el impresionismo, la rebelión de la técnica, romper con cómo se pintaba. Y finalmente, el posimpresionismo, que es la rebelión del yo, la de la expresión personal y única. Y esta es la idea con la que nos tenemos que quedar. Es la conclusión de todo esto. El arte del siglo XX, el arte contemporáneo, no surgió de la nada, por arte de magia. No, es el resultado final de este increíble efecto dominó. Cada movimiento se apoyó en la rebelión del anterior para romper una nueva regla, para ir un poquito más lejos, hasta que, literalmente, no quedó ni una sola regla en pie. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que lo abre todo. Si el manual de instrucciones del arte ha sido hecho pedazos, ¿qué es posible a partir de ahora? Esa es la gran herencia de este siglo de rebelión. Una vez que queda demostrado que no hay una forma correcta de hacer arte, sino miles, las posibilidades se vuelven infinitas. Y ese, la verdad, es el fascinante legado que sigue vivo hoy en día.